Lorna Birr. Escaleras al cielo, narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 21. Percibí su agradecimiento y su emoción por sentir todos aquellos pequeños detalles en los que nosotros, los seres vivos, apenas reparamos. Me sentía muy emocionada al saber que se estaban acercando a mí. Pasaron los días. Los dos jóvenes recorrieron lentamente aquellos 8 o 9 kilómetros. Si Joe se encontraba en casa, les repetía constantemente: «Están de camino, Joe, vienen a Maynes a darme las gracias». ¿Te lo puedes creer? Estoy muy emocionada y tengo muchas ganas de verlos. Por una parte, estaba deseando que llegaran a Maynes para saludarlos y despedirme, y sin embargo, se me llenaban los ojos de lágrimas cuando pensaba que después se marcharían. Desde el punto de vista físico, aquella fue una experiencia muy dura para mí. Un día, después de que transcurrieron aproximadamente una semana, así grité: «Oh Dios mío, me siento muy pesada». ¿A qué distancia se encuentran? Tengo la sensación de que no puedo resistirlo más. No puedo soportar el peso de su llegada y, sin embargo, me siento muy feliz. ¿Dónde están? Uno de los ángeles que me rodeaban respondió: «Lorna, sabemos que puedes hacerlo, sabemos que puedes sentir cada paso que dan y que eso te está consumiendo. Pero tienes que ayudarlos y estamos convencidos de que puedes conseguirlo. Tienen que llegar hasta aquí. Es muy importante para ellos darte las gracias. Lamentamos mucho que tengas que tardar tanto tiempo. Lamentamos mucho que tengan que tardar tanto tiempo, pero en este momento ya se encuentran en la orilla del canal, donde crecen esos árboles tan altos». «Sí, lo sé», respondí. Algunas veces oigo los coches que pasan por la carretera cerca de ese tramo del canal. Ojalá pudieran estar aquí pronto. ¿Cuánto les queda? Puedo ir caminando de Les Lip a Maynes en 2 horas tomándomelo con calma. Pero su viaje está siendo tan largo que llevan más de una semana. «Tardarán unos cuantos días más», respondió el ángel, «tal vez un poco más. Pero queremos que te mantengas firme, que en todo momento pienses en ellos. No olvides que esto forma parte de su viaje y también del tuyo. En ese caso, no debéis apartaros de mí», respondí. «Será mejor que os quedéis cerca. Sé que puedo conseguirlo, aunque a veces tenga la sensación de que mi cuerpo no es capaz de resistirlo más y sienta la necesidad de santiguarme e invocaros. Sé que esto tiene que acabar y que los espíritus vendrán pronto. Estoy deseando que lleguen». Pasaron unos días. Percibí en mi interior todo el viaje que estaban realizando a lo largo del canal. Cuando llegaron al puente de Maynes, sabía que ya se encontraban allí. «Oh, ya lo creo, que sabía que estaban allí». «¿Sabes lo cerca que están?», le pregunté a Joe. «Se encuentran en el puente de Maynes. Puedo verlo todo». Los dos espíritus presentaban un aspecto muy hermoso. Cuanto más se acercaban a Maynes, más radiante parecían estar. Después de haber alcanzado el puente, situado a poca distancia de mi casa, todavía tardaron unos días más. Siempre recordaré el asfalto que se extendía bajo sus pies descalzos. En otra parte de la callejuela había algunos guijarros pequeños y podía notarlos bajo sus pies. «Uy, eso duele», murmuraba para mí. «¿Podéis caminar un poco más deprisa?». En ese momento se encontraba muy cerca de casa. Era maravilloso. Estaba deseando que llegaran y, sin embargo, no me sentía digno de ello. Tenía la sensación de que no los había ayudado lo suficiente, pero no obstante, me sentía muy emocionada. Algunas veces durante esos días
Veía que Joe me miraba con gesto de preocupación. Una vez me dijo: Lorna, da la sensación de que no te encuentras con nosotros. Me volví y respondí: ¿cómo voy a estarlo, teniendo en cuenta que estos espíritus se dirigen hacia aquí? Le había hablado del viaje, pero por supuesto le resultaba muy difícil de comprender. Jamás olvidaré un día que me dijo: Lorna, algunas veces no soy capaz de entender de qué hablas, pero te quiero y trato de hacerlo. Le sonreí y repuse: lo sé. Para mí también es difícil de comprender. Estoy tratando de entenderme a mí misma. Joe estaba muy preocupado por mí y me confesaba que no tenía buen aspecto. Yo le tranquilizaba, afirmando que aquello no duraría mucho tiempo y que los ángeles estaban cuidando de mí. Creo que eso hizo que se sintiera bien, pero yo me repetía a mí misma: querido Dios, Joe, no tienes la menor idea del esfuerzo que estoy haciendo, de lo difícil que me resulta permanecer viva. Tenía la sensación de que se me estaba consumiendo la energía. Jamás olvidaré el día que por fin llegaron, aunque en realidad no soy capaz de recordar nada más. Ni el día de la semana que era, ni la hora, ni si Joe y los niños estaban en casa. Lo único que permanece en mi memoria, y no lo olvidaré hasta el día que me muera, es mi encuentro con ellos. Me acuerdo de que me sentí extraordinariamente emocionada. Quería salir corriendo a su encuentro, pero no podía. No me permitían hacerlo. Tuve una visión en que los jóvenes pasaban junto a los setos que crecían delante de las pocas casas que había cerca de la nuestra, hasta que por fin llegaron a nuestra puerta. En ese momento perdí la noción del tiempo. Lo único que hacía era esperar. Sentía todo lo que ocurría. Cada vez que respiraba parecía que mi aliento era más ligero. Era como si cuando más cerca de mí estuvieran, más vida penetraba en mi cuerpo. Comenzaba a sentirme viva de nuevo. Lorna, 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 ¿estamos aquí, Lorna? Escuché y di un salto de alegría. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas y allí estaban, de pie junto a la puerta. Presentaban un aspecto muy humano y sin embargo sus cuerpos brillaban. Me llamaban por mi nombre y me saludaban con la mano. Salí corriendo por la puerta del vestíbulo, atravesé el sendero que conducía a la pequeña verja y la abrí. Ambos rodearon mi cuerpo con sus brazos, gritando y riendo sin cesar. Y lo creáis o no, yo también grité y reí. Nos invadió la alegría y la emoción. Me sentía como si estuviera bailando. Sentía los pies ligeros y tenía la sensación de que volvía a los 16 años. Estaba tremendamente feliz. Una luz nos envolvió a los tres mientras nos abrazábamos en el pequeño sendero que serpenteaba fuera de la casa. Este abrazo que nos dimos estaba lleno de mucho amor. En ese instante, los dos volvían a ser de carne y hueso y podía sentirlos físicamente. Estaba abrumada. Aquello era maravilloso. Allí mismo, fuera de la casa, abrazando a los dos espíritus, de repente comprendí por qué aquello tenía que suceder de esa manera y entendí todo lo que los ángeles me habían dicho hasta entonces sobre el hecho de que yo era una guardiana. La misa no había sido suficiente para liberar a sus almas. Yo era su guardiana y no había estado presente. Sé que es difícil de comprender, pero desde la primera vez que los vi en Mount Shannon, se estableció una conexión muy fuerte entre nosotros. Yo era su protectora. Toda esta historia gira en torno al amor de Dios y al amor que sentía dentro de mi alma, que hizo que me convirtiera en su guardiana. Y también gira en torno al amor que sentían los dos jóvenes, que iban más allá de toda comprensión humana, más allá del amor incondicional. Mary y Edward tomaron la decisión de no ir al cielo, el sitio que les correspondía y en el que deseaban estar. En su lugar, eligieron permanecer en este mundo, motivados por el amor que sentían hacia las personas que las habían asesinado y hacia
las que habían ignorado lo que estaba ocurriendo, así como hacia todos sus descendientes, generaciones y generaciones que se vieron afectadas por ese mal. Se quedaron por puro amor. No se debe olvidar que el bebé falleció antes de que lo hiciera Mary y, sin embargo, la joven decidió quedarse. Y no solo lo hizo por el hombre que la amaba, se quedó por amor para limpiar la mancha del pecado de las futuras generaciones. Para mí, eso es algo increíble. Nunca había conocido otras almas que hubieran hecho esto. Lo único que puedo decir es que Mary y Edward debieron ser muy buenas personas cuando vivieron. De repente, mientras nos encontrábamos allí junto a la verja de la casa de campo, nos vimos rodeados por otras almas, las que habían cometido el asesinato. Esas almas se hicieron cada vez más luminosas y luego desaparecieron. Fue como si estuvieran dando las gracias por la mancha que los jóvenes habían limpiado en las almas de sus descendientes. Sé que todavía tienen que regresar para pedir perdón y dar las gracias. Tenían que disculparse por el papel que desempeñaron en el asesinato de esas dos buenas personas y de su inocente hijo. Los ángeles me explicaron que sentían mucho lo que habían hecho, incluso cuando todavía estaban vivos. Pero por mucho que lo sintieran, no habían sido capaces de expiar la culpa que manchaba las almas de sus descendientes directos. Para ello, era necesaria la clemencia de Dios y el amor de los demás. Los pecados de nuestros ancestros, de los padres de nuestros padres, implican que algunas familias tengan que cargar con la culpa durante cientos de años. Aunque no sepan nada de lo que ha sucedido, llevan consigo ese profundo dolor, esa mancha en su alma. Por esta razón, todos deberíamos acordarnos de rezar a menudo por las almas de nuestros antepasados y hablar abiertamente de todo lo que les ha sucedido a nuestras familias en el pasado. Mary, Edward y yo permanecimos fundidos en un abrazo en el jardín de la casa. Me dieron las gracias y me manifestaron la alegría que sentían por ir al cielo, por volver a reunirse con su hijo después de tanto tiempo. Me sentía llena de alegría, pero también lloraba, ya que no quería que se marcharan. Habían sido una parte importante de mi vida durante casi 20 años. Me consolaron hablando conmigo, expresándome la alegría que sentían por ir al cielo, por volver a casa, al encuentro con su hijo y con Dios. La luz que nos rodeaba a los tres se fue apagando hasta desvanecerse y los dos jóvenes se dirigieron al cielo, al lugar donde debían estar. Ahora, mientras recuerdo todo esto, me hallo sentada en el viejo granero de Yonghan. Han pasado 20 años desde la última vez que vi a aquellos dos seres. Me sentí completamente sobresaltada cuando vi al espíritu de uno de los hombres que habían participado en el asesinato. También lo reconocí entre los espíritus que rodeaban a Mary, a Edward y a mí, cuando nos dimos nuestra alegre y emotiva despedida. No volví a ver a los dos enamorados desde aquel día. A menudo pienso en ellos. Los echo mucho de menos, de la misma manera que echo de menos a los familiares más próximos que han fallecido. Hablo con Joe continuamente y, sin embargo, no siento ninguna necesidad de comunicarme con Mary y Edward. Me sentí muy agradecida con los ángeles por haber hecho que el tataranieto de uno de los asesinos de Mary viniera a verme. Todo lo que me contó sobre su vida aquel día en el granero me resultó extraordinariamente reconfortante. Me habló profusamente de su familia y de su vida. Me explicó que había crecido en un seno muy complicado, que a su padre lo despedían continuamente de todos sus empleos y que al final acabó en la cárcel. Me contó lo mucho que su familia bebía, tanto los hombres como las mujeres, y que se metían en peleas y se apartaban del camino recto para causar problemas. Había tanta miseria alrededor de aquella familia que uno de sus tíos solía afirmar que había una maldición en ella. Aquel hombre se había metido en muchos problemas cuando era joven. Había dejado el colegio muy pronto y tenía dificultades para encontrar empleo y para mantenerlo.
Era un hombre atractivo que gustaba mucho a las mujeres, pero cuando se enfadaba, las golpeaba. Sus relaciones nunca duraban mucho. Sin embargo, ahora su vida había dado un giro. Me describió cómo, 20 años atrás, un empresario le había dado una oportunidad y cómo había confiado en él. A partir de ese momento, su vida comenzó a prosperar.